concilio y con todos ustedes para seguir ofreciéndoles lo más rico y variado de nuestro folclore, con la actuación que a continuación vamos a presenciar del grupo folclórico Semblante Aragonés. Llevamos 34 años, 34 pilares ya, visitando este maravilloso y espléndido escenario. Y este año, como no podía ser menos, Semblante Aragonés presenta un nuevo espectáculo para todos ustedes bajo el título Jota es Jota, un recorrido por la Jota de Aragón, desde las jornadas de estilos más populares y característicos de nuestra Jota cantada, con nuestro especial homenaje a los grandes boteros y joteros de la historia de nuestro campo, sabedores que faltan mucho y que por motivo de tiempo no podemos nombrar y homenajear a todos. También, como no, un breve recorrido por las coreografías de baile más populares y arraigadas de nuestro folclore. Todo ello bajo un denominador común, tradición y espectáculo al servicio de nuestro folclore y nuestra jota. Y vamos a empezar con nuestra jornada preparada, nuestros cantadores y cantadoras, y le vamos a hacer, hoy queremos empezar con esta jota que refleja a la perfección cómo se bailaba en los inicios del siglo XX nuestra jota, y que tras su recuperación en su localidad natal en los años 80, hoy se interpreta todos los 26 de julio en honor a Santana. Con todos ustedes, la Jota Baja de Quito.
bicicleta del gran maestro Santiago Lafuente y con ella adoptó estilos antiguos que solo utilizaban los hombres y que la voz de esta gran bicicleta brillaba en cualquier sitio. Y aunque nunca fue cantadora profesional, fue siempre una gran amante de la flota. Con todos ustedes y el homenaje de San Sebastián, Lore Monfort. Siempre fue cantador autodidáctico y aprendió sobre todo oyendo al gran José Ordo. Es probablemente el cantador que más registros discográficos realizó. Encarnaba la reflexión, el estudio y la educación de técnicas vocales llevadas a sus máximas consecuencias. Con el título de campeón de campeones marcó toda una época de la flota cantada. Pues en homenaje a su gracia la voz de Daniel Carlos.
Jacinto Bartolomé en 1902 y falleció en 1943. Aprendió la jota de su madre y después fue discípula de Pilar Gascón y de las otras, que formó pareja durante más de 30 años. Recorrió el mundo cantando la jota y compartió escenario con las grandes figuras artísticas del momento. En 1950 sustituía a Pascuala Pellier como profesora de la Escuela Municipal de Jota de Zaragoza. El canto de Jacinto Bartolomé se caracterizó tanto por la rásmica y diferente vocalización como por sus delicados matices estilísticos. Hoy nos la recuerda Jacinto Bartolomé Anabel Hernández. Seguimos con otra gran maestra, María Pilar de las Heras. Conoció a Pascuala Pellier, que vistas sus actitudes la encaminó al mundo del canto de la jota, en el que obtuvo sus primeros triunfos en 1939. Estudió en la recién creada Escuela Oficial de Jota de Zaragoza con Pascuala Pellier como guía, y ya en los años 40 obtendría los mayores éxitos en el certamen oficial de jota hasta alcanzar 3 premios extraordinarios. Sucedería como maestra en la Escuela Principal de Jota Jacinto Bartolomé. María Pilar actuó en los grupos de Exceso, de Santa María y un gran etcétera. Hoy nos la aproxima la voz y el estilo de Marián Peralta. Na na,
con esta jota, una de las jotas que sido más originales de nuestro folclore. Jota del conjunto donde se van gritando o probando los bailadores a las bailadoras. Con todos ustedes, la jota hundada de Albarracín. saldría su nombre artístico, el del señor de Sarmián. Fallecía en el año 1987. De bella voz, exquisito en la interpretación, con gran afán por la pureza de los estilos de indudable sabor. Hombre de gran generosidad, nunca faltó su colaboración en actos benéficos y en famosas rondas, en algunas de las cuales cantó más de 100 óperas en una noche.
Intervenía en el fin de José Luis Colau y Carranía en el Antónico del Imperio Argentino, y famosa fue su versión de la burla, esa tonada que ejecutaban los remateros cuando realizaban su trabajo, y que en esta ocasión nos interpreta Joaquín Luego. Cuando bajes la basura y no te pintes los moros, que se te espantan. Que es un pronto va, cásate. Cuando vas en bicicleta y te pones antiparras, hasta la dura se espanta de verte mañana tan rara. Pues que y es mágica los andares de Polino. Y avise cuando te saqué. Que sois buenas las mujeres, te lo presumes, manita. Pero tenéis una lengua peor que la bomba atómica. Y avise cuando te saqué. Es un criminal falso, embustero y traidor. Gracias a Dios que sí. Pues aun siendo tan malo el hombre, las mujeres son peor. Y hace mirar dicho tu madre. Como Dios se queden ustedes y perdón si les hace falta. Si la mente y se arrepiente, saca con la saca. Pascual Apellido. Fue una de las mejores modelos de la historia, por su perfección vocal, por su pureza, por su delicado oído, por su continua preocupación por las esencias del canto, que combinaba, cosa por otra parte usual en su nivel planetario, con una espontaneidad natural y una gran calidad humana. Para los grupos Alma Aragonesa y Raza Aragonesa recorrió España y Francia. En 1940 fue nombrada profesora de canto de la recién creada Escuela Oficial de Jota Aragonesa, donde formó a los grandes modelos de las décadas venideras hasta su temprana muerte en los años 50. Su canto, su autenticidad, su forma de vestir y de actuar en el escenario fueron de una gran pureza y elegancia. Hoy, a Pascual Apellido nos la trae la voz y el estilo de María Jesús
Hernández. Y bueno, ya en la recta final les voy a agradecer esos cariñosos aplausos para los cantadores y para los bailadores y bailadoras. Me van a permitir que el mayor fuerte aplauso sea para esa magnífica rondalla, porque sin ellos no hubiéramos podido ni bailarles ni cantarles. Juan Antonio, Yolanda, Pascual, Sergio, Diego, Ángel, Denis, Carlos, Miguel Ángel, y a la orden de nuestro director, José Luis, la vigilante de Marco Mando López. Y poner punto final a este recorrido que hemos hecho de homenaje a grandes voces de nuestra jota cantada con el grupo folclórico Semblante Aragonés. Y para finalizar nuestro espectáculo Jota es Jota, lo hacemos con la espectacular partitura del maestro Bretón, basada en la leyenda de una mexicana en la obra de Feliu y Colina. Con todos ustedes, la gran Jota de la Dolores.
Un fuerte aplauso para nuestras bailadoras en la gran joda del maestro León, la gran joda de bailadores. Y por supuesto también para los bailadores, un fuerte aplauso. Bueno, pues todos también, para todos estos grandes bailadores, un fuerte aplauso. Esto es el espectáculo de hoy, JSJ.com, Semblante Aragonés. Muchísimas gracias y sigan ustedes EJ para el rato. Bueno, pues con su permiso nos vamos a hacer una foto.